Hola, yo soy Alan Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en Internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. ¿Ok? Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Ok? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora y media, virtuales 100%. Entonces ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Ok? Ahora sí, viene el episodio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan Porras. Bienvenidos al podcast Quebrando el Cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Gracias de verdad por estar escuchando un nuevo episodio de Quebrando el Cero. Hoy hablaremos de una de las consultas que me hicieron hace unas pocas semanas y también lo he notado muchísimo en las compañías que ustedes tienen allá afuera, ¿no? Y es propiamente cuáles son las funciones de un CEO. Entonces, lo que quiero empezar a demarcar es cuál es la línea que se debe de trazar por la que un CEO debería de caminar. Lo cierto es que, a ver, para poner un poco de contexto, en Latinoamérica, donde estamos acostumbrados a que las compañías, que no está mal, no está mal, a que las compañías que nacen desde casa, empiezan haciendo, el fundador empieza haciendo todo, empieza enviando los emails, desde vendiendo, luego sacando la basura al mismo tiempo y al mismo tiempo también a lo mejor cobrando, ¿no? Todas esas tareas es probable que las tengas que hacer si estás en los primeros días, ¿no? O los primeros meses de creación, pero rápidamente debes salir de ahí si quieres escalar. La única forma que escales es con un equipo y entonces ese equipo funciona es para poder delegar tareas, ¿ok? Entonces, lo que te voy a explicar ahora es mi experiencia con respecto a cómo ha sido esa transición de empezar haciendo todo en 4Geeks o cuando antes ni siquiera se llamaba 4Geeks a empezar a jugar con un equipo, ya jugar con unas fichas, jugar con con un tablero de personas, en este caso, en las que se pueden colocar de forma estratégica. Y esa es la palabra, estratégica. Como CEO, como fundador, lo importante que estás en lo que estás haciendo o lo importante de la silla en la que estás sentado es que las decisiones que puedas tomar deben de ir, deben de tomar un rumbo estratégico, ¿ok?
Yo sé que a lo mejor el ego en algún momento puede que te pegue muchísimo, o a lo mejor el ego puede que te golpee, ¿no? Al menos los emprendedores novatos o los principiantes. Pero ya deberías empezar a confiar en otras personas, ya deberías empezar a confiar en que otras personas también son buenas haciendo lo que eventualmente tú hacías. Si eres el único bueno redactando un email de la forma en la que lo redactas, enséñale a otra persona a hacerlo tal como tú quieres, para que si no solo una persona sepa, sino dos. Y entonces puedes expandir las probabilidades, ¿ok? Así que voy a explicarte algunos puntos de cuáles son las funciones de un CEO en una compañía moderna actual, sea compañía de productos, sea compañía de tecnología, sea compañía de servicios, sea lo que sea. Quiero explicarte lo que un CEO o lo que un fundador, o sea, un CEO debería hacer en la compañía. Y lo primero que debería hacer es no operar. Es lo primero que un CEO debería hacer, no operar. El juego de un CEO está en armar las fichas, como te mencionaba antes, en armar las posibles personas en los puestos, es decir, crear equipos. Debes hacerte como CEO, debes hacerte muy, muy bueno creando equipos. Y la forma de crear equipos es conociendo las personas que van a formar parte de esas posiciones y las posiciones. Y la forma más, la mejor forma en la que conoces o en la que podrías saber cuál es el trabajo que se hace en una posición en concreto es que ya hayas pasado por ahí. Por ejemplo, si para saber realmente cuál es la posición específica, cuáles son las tareas en concreto que alguien de ventas debe hacer, es porque como CEO ya tuviste que haber pasado por como vendedor. Tuviste que haber sido un vendedor en algún momento de tu propia compañía, ¿ok? Y entonces vas a tener mucho más contexto, vas a entender muchísimo mejor qué es lo que se hace, vas a entender mejor cuáles son algún checklist que se deberían de poder de poder seguir para poder completar algunas tareas en las que estás teniendo, y eso por ahí. Entonces, quiero volver al punto de que los CEOs no deberían operar. No es cierto que eres el único mejor en lo que haces. No es cierto. Hay otras personas a las que no conoces y a las que probablemente no les has dado la oportunidad, en las que puedes apalancarte. Y esta palabra la voy a repetir muchísimo de aquí en adelante. ¿Okay? Apalancarte. Apalancarte es justamente, usar, en este caso, el tiempo de alguien más para poder realizar más tareas. Ese es justo el trabajo que un CEO debe hacer. Tanto en la parte operativa, tanto en la parte comercial, tanto en la parte productiva, en la parte estratégica también de la compañía. Todas esas partes no es necesario que el CEO esté metiendo las narices en cada uno de esos departamentos o en cada uno de esos sitios. No es cierto. Y lo digo porque me extraña muchísimo que hay compañías muy grandes, inclusive multinacionales, en el que el CEO tiene que estar metiendo narices en todos los departamentos o en todos los espacios. ¿Saben por qué sucede eso? Porque no hay liderazgo, justamente porque no hay liderazgo, porque el equipo que el CEO formó no es el equipo ideal, porque el equipo no es ideal. Eso generalmente pasa cuando cuando el CEO envía a reclutamiento una solicitud de que ocupo un vendedor, por ejemplo, o de que ocupo 10 vendedores nuevos. Entonces, Recursos Humanos hace su trabajo, que es conseguir vendedores. Pero hay ciertas características que ese vendedor debería de tener como persona, no como vendedor, como persona, para que haga match dentro de la cultura, y no solo dentro de la cultura, sino también dentro de los procesos que esa compañía ya tiene impregnados, ¿ok? Entonces, ese es un punto muy importante que el CEO debe empezar a dejar de hacer, y es operar. Cuando estás enviando el correo electrónico de ventas, cuando estás haciendo las cosas, por mínimo que seas, que otras personas de tu compañía podrían hacer,
es porque algo está mal en ese juego, algo está mal en esa compañía. Entonces, por favor, usa una hoja como esta que tengo acá, empieza a dibujar cuáles serían algunos roles que mantienen en este momento opuestos, que mantienen en este momento tu organización o tu compañía, y entonces empieza a dibujar un organigrama en el que las personas o en el que otras personas exteriores podrían unirse a tu compañía con el fin de ayudar en ventas o ayudar en marketing o ayudar aquí o ayudar allá o ayudar acá, ¿ok? Aquí viene un juego muy interesante, y es que muchas de las compañías que empiezan no tienen presupuesto, ¿ok? Y tienes que jugar con eso, tienes que jugar con que necesitas mucho equipo, pero tienes muy poco presupuesto, y esa es tu responsabilidad como CEO. Es tu responsabilidad ver cómo juegas con eso, ver cómo peleas con otras compañías gigantes que sí tienen presupuesto y que sí tienen personal, cómo peleas con ellos. Y te lo voy a dejar ahí porque te lo voy a responder esto en otro capítulo, ¿ok? Entonces, el crear equipos es muy importante. Debes de conocer a la persona que va a formar parte de tu organización en ese rol específico, pero también debes de conocer a profundidad cuáles son las tareas que en esa posición se realizan. Te mencionaba ventas, pero también está la parte más operativa. Por ejemplo, las personas que hacen el delivery de los servicios, o las personas que hacen que se encarga de aspectos administrativos, por ejemplo, pagar renta, pagar planilla, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, todo ese tipo de cosas. No es necesario que un CEO esté 100% metido en esto. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué un CEO no debería estar metido en esto? Porque el CEO debería estar enfocado en lo próximo, ¿ok? El CEO debería estar enfocado en trazar una visión. Y es que la visión no se traza una sola vez, como que yo pasé por aquí y el resto de las personas tienen que seguirme. Eso no funciona así. La visión es todos los días, conversando con tu equipo, mentoreando a tu equipo, dándole a conocer cuál es el pensamiento que como fundador tienes, y así que el resto del equipo pueda entenderte un poco mejor. No es cierto que con una reunión o que con conversar una vez al mes tu equipo completo te va a entender y entonces nos vamos cada uno para sus puestos y cada quien va a trabajar en lo que debería hacer. Eso no es cierto. La comunicación que debes tener con tu equipo debe ser mucho mejor que excelente, porque en ese proceso en el que tu equipo está aprendiendo es primordial que aprenda justamente a hacer no solo las tareas de forma mecánica, pero sí a que le inserte ese sello de tu compañía, o que le inserte ese sello de la cultura o de la experiencia que un cliente tuyo podrá tener al interactuar con tu marca, ¿ok? Otra de las tareas importantes que un CEO debería estar haciendo, y eso lleva muchísimo tiempo hacer esto, lleva mucho tiempo, es asegurar el futuro de la compañía en cuanto a inversión. ¿Okay? Y aquí hay, en cuanto a temas financieros, aquí hay dos tareas que se desprenden de esta. Una es o que use inversión, ya sea por venture capital o ya sea a través de préstamos o qué sé yo, buscar inversión o pintar esa estructura de ventas, esas proyecciones en las que garanticen vida por los próximos 5 o 10 años o 15 años inclusive. Y eso es responsabilidad 100% del CEO. Es responsabilidad 100% del CEO. Si hoy no tienen dinero en la compañía para pagar planilla o para pagar nuevos experimentos o nuevos inventos o lo que sea, es responsabilidad del CEO buscar ese dinero de alguna forma para dárselo a su equipo para que lo ejecuten con el fin de que los objetivos que tienen por cumplir se realicen. ¿Ok? Así que
Eso es importante, ya sea buscar inversión o financiamiento, que es la palabra. Financiamiento me refiero cuando vas a banco, si pides un préstamo, todo ese proceso, es el CEO el que debe estar encarando eso, ¿no? Y también el tema de la inversión. La mayoría de las compañías o muchas de las compañías que yo conozco cierran porque se quedan sin aire, se quedan sin oxígeno, se quedan sin vida, justamente por el tema del financiamiento, por el tema de la inversión. Y aquí te voy a dar un tip. 4Geeks nunca ha pedido financiamiento y nunca ha pedido inversión. Nunca. Todo lo que 4Geeks tiene, todo lo que ustedes ven, nunca ha sido a través de inversión o financiamiento. Lo hicimos a través de una tercera salida o una tercera puerta de salida, que es el bootstrapping. Eso ya lo hemos mencionado en otros capítulos, así que puedes devolverte para ver qué es bootstrapping. Pero en cortas palabras, el bootstrapping es hacer lo mucho que puedo con lo poco que tengo, pero al mismo tiempo dejar que mis clientes sean los que sean mis primeros inversores. ¿Cómo? Pues haz un producto realmente que se pueda vender o que se pueda comercializar, dáselo a sus clientes y tus clientes te van a dar dinero. Con ese dinero puedes entonces empezar a financiar tu compañía. Claro, debe de ser un producto bueno, debe ser un producto probado, debe ser un servicio bueno o un servicio probado. Si aún lo que tienes es papel nada más y quieres con esto conseguir financiamiento, es muy complicado porque son otras reglas que juegan. Ahí vienen las reglas del venture capital, vienen las reglas también de fondos de inversión, vienen las reglas también de venderle a otros proyecciones que aún no existen. A otros me refiero externos a tu compañía cuando vas a solicitar crédito o inversión. Lo que 4Geeks ha hecho, o lo que le ha dado más éxito es el hecho de crear un producto o crear un servicio, lanzarlo al mercado y que los clientes lo consuman y los clientes entonces entregan un dinero a la compañía. ¿Okay? Aquí debe de ser muy inteligente en cuanto a la estrategia de precios que vas a utilizar. Si estás empezando como compañía, no es cierto que debas de cobrar barato. No es cierto que para empezar debas de cobrar barato. Eso no es cierto. ¿Okay? Y te quiero detallar esto porque voy a necesitar mucho más recursos para poder hablarte en un nuevo episodio. Quiero hablarte específicamente de la estrategia de precios. Así que quiero que te mantengas bastante atento a lo que suceda en este show, en este canal de aquí en adelante. ¿Okay? Entonces, te he mencionado algunos puntos de cuáles son las estrategias o, mejor dicho, los roles que un CEO debería de hacer. Punto número 1 es que de aquí en adelante el CEO no tiene que operar, sino que tiene que delegar. La mayoría de las tareas que el CEO está operando tiene que delegarlas con el fin de que poder apalancarnos en más personas, ¿ok? Si lo piensas, a ver, el ejemplo del correo electrónico, ¿no? Si pones a alguien más a que redacte un correo electrónico y no lo redacta como tú quieres o no lo redacta de la mejor manera, no importa, porque al final ese tiempo que alguien invirtió haciendo ese correo electrónico que no es el ideal, no es tu tiempo. No es tu tiempo. Y entonces, ese tiempo que te queda libre, puedes invertirlo en otra cosa. Quiere decir que puedes abarcar más tareas al mismo tiempo. No haciéndolas tú, sino con tu equipo. Eso es lo que debes de empezar a meterte en la cabeza. Tienes que empezar a delegar tareas con tu equipo. En 4Geeks todo cambió brutalmente cuando yo entendí que deberíamos de empezar a delegar las tareas, delegar lo que estamos haciendo, delegar inclusive responsabilidades, delegar muchísimo todo lo que estamos haciendo. Y es que aquí el delegar está muy impregnado en la cultura. En 4Geeks me refiero. Está muy impregnado porque
El delegar viene, a ver, quiero pasar por aquí muy rápido. El delegar viene junto a la palabra de libertad, porque damos muchísima libertad a las personas en quien delegamos aquí en 4Geeks. Pero esa libertad viene medianamente apuntada con el dedo por la responsabilidad, ¿ok? Es decir, ustedes son libres de hacer lo que quieran, los líderes. Ustedes son libres de hacer lo que quieran siempre y cuando sean responsables con las reglas globales de la compañía, con las reglas generales de la organización. Así no hay nadie pidiendo permiso para poder comprar papel higiénico para el baño o para poder comprar el desinfectante para lo que sea. Cada quien sabe lo que tiene que hacer con libertad, pero con responsabilidad, ¿ok? Eso lo aprendí, libertad con responsabilidad, lo aprendí del libro que te mencionaba la otra vez, de donde mencionaban la cultura de Netflix, que también te lo comenté en otro episodio por acá, ¿ok? Entonces ese es el punto número 1, no operar, sino delegar. El punto número 2 es aprender a crear equipos. Y para aprender a crear equipos, lo que es hacer es conocer a las personas que están candidatas a ese puesto y conocer el puesto. Como fundador debes aprender a conocer eso para que sepas quién hace qué en cada uno de los puestos. Crear equipos. Busca libros, busca seminarios, busca mentores, busca lo que quieras en este punto de crear equipos, porque eso es estrategia pura. Y aquí deberían de estar el 90% de tu tiempo en crear equipos. Ahí debe de enfocarse el 90% de tu tiempo, ¿ok? En crear equipos. El siguiente punto, que es el de trazar la visión, es justamente el mentorear, es justamente el conversar con tu equipo, es justamente el llevar a tu equipo o el llevar a algunos líderes de tu equipo a que formen parte del círculo en el que tú estás. Que no se vea como que el CEO está por allá arriba y el resto del equipo está por allá abajo. No, acércate o busca la forma de que se acerquen. Busca la forma de que haya una empatía. Esa es la palabra clave aquí, empatía entre el equipo, ¿ok? Es la forma más sencilla que existe o que nosotros hemos tenido para poder tener semejanza con el resto de nuestro equipo y así poder calar mejor cuando las ideas son compartidas, ¿no? A través de la confianza también. Y el último punto es que el CEO está encargado acerca del financiamiento o buscar inversión, ¿ok? Esos son los puntos que en este episodio quería contarte, en los cuales el CEO está encargado. Hay otros puntos que se derivan de estos, pero esos son algunos puntos que a grosso modo resumen lo que un CEO debería estar. El resto de las cosas que no tienen nada que ver con esto que acabo de decirte en esos puntos de acá, no deberías de estarlas haciendo. No deberías de estarla haciendo. Busca delegarlo a través de o una persona o un robot o un software. Alguien tiene que estar haciendo eso que no acabo de mencionar, ¿okay? Por ejemplo, ventas, el CEO no vende. Por ejemplo, ir y pagar planilla, el CEO no paga planilla, ¿okay? Tienes que tener un equipo para eso. Pero, a ver, como te decía al principio, yo entiendo que al principio estás solo o estás al menos con tu otro empleado más, otra persona más en tu compañía y que necesitas empezar a hacerlo tú solo. Yo entiendo eso, pero tienes que salirte de ahí lo antes posible, porque cuando migres a este modelo que te estoy explicando, a estas funciones como CEO, vas a empezar a ver el mundo muchísimo más sencillo, porque vas a trabajar con otras personas a tu alcance y las cosas van a irte mejor, ¿ok? Eso es lo que quería contarte en este episodio. De verdad, gracias por estar entonados, gracias por estar siempre escuchando o viendo este episodio. Y les recuerdo que las personas que no quieren verlo y quieren solo escucharlo porque están en su trabajo o por lo que sea y no pueden abrir YouTube, hay una copia de esta conversación o de esto que estamos teniendo acá en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, para que lo tengan en audio también, ¿ok? Yo soy Alan Porras, CEO de 4Geeks. Nos vemos en un próximo episodio.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan Porras. Bienvenidos al podcast Quebrando el Cero. Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.